Muy buenas tardes, amigos. Gracias por estar conectados ahí. Ya tenemos algunas personas conectadas. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio que hemos llamado Juventud en tiempos de cuarentena, de nuestra página Villado Joven. Recuerden pues que somos un movimiento juvenil que deseamos poder aprender más de lo que está pasando en este momento en nuestra ciudad, especialmente en nuestro entorno. Y bueno, ya conocen los que han estado conectados con nosotros de qué se trata la temática, y los que no, pues queremos compartirla. La idea es que todos los sábados a esta hora tenemos una cita donde traemos un invitado especial. En el día de hoy nos acompaña una gran persona, alguien que conozco hace unos años, que admiro mucho. Él es el pastor Juan Carlos, pastor de una iglesia muy linda aquí en la ciudad de Villavicencio. Él no es oriundo de esta tierra, pero yo creo que ya le tiene muchísimo amor, que ya se declara un llanero más. Así que él ya nos está esperando por ahí, pero quisiera de antemano pedirles un favor, y es que compartan esta publicación para que pueda este mensaje pueda llegar a alguien más, y que podamos en esta hermosa tarde compartir algo bien bonito. Villado Joven siempre está con los brazos abiertos a aquellos que quieran participar de nuestro programa. Es un programa donde queremos hablar siempre de temas de jóvenes, y de pronto poner esos temas que a veces no se hablan en las iglesias mucho, o tan solo no es que se hable, sino que también es importante que nosotros podamos entender y tener la importancia de qué es lo que pasa con nosotros, los jóvenes. Y también es muy bueno saber qué piensa un pastor. Y por eso hoy está nuestro amigo y pastor Juan Carlos. Así que ya sin más preámbulos vamos a iniciar con esto. Así que bienvenido, pastor Juan Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, mi Dani, bendiciones, muy buenas tardes para ti, para tu familia y bueno, y para todas las personas que a través de este sentir tan especial que Dios puso por el Espíritu en tu corazón, tenemos la alegría de poder ser, de estar abiertos en nuestras vidas para poder estar creciendo en todo este conocimiento y lo especial en la temática que Dios te ha puesto tan importante en cuanto a la juventud. No, yo feliz, mi Dani, aquí estamos para servir, de eso se trata. Muy bien, Paz. Yo siempre cuando tengo la oportunidad, bueno, hemos tenido la oportunidad de tener invitados, siempre hago la siguiente pregunta, y es la primera es: ¿quién es el pastor Juan Carlos? ¿De dónde viene? Bueno, cuéntanos un poquitico resúmanos un poquitico su vida. Eh, pues yo sé que es casado, pero cuéntenos quién es la afortunada, sus hijos, cuéntenos un poquitico. Bueno, mi Dani, muy bien. Ya lo has dicho, ya la gente ya conoce mi nombre, Juan Carlos, de la ciudad de Manizales. Este año en diciembre, estamos ajustando ya 12 años en esta ciudad de Villavicencio, donde hace más o menos como 14 años, estando precisamente en un municipio de Caldas, cerca de Manizales, llamado Neira, Dios puso un sentir en nuestros corazones por esta ciudad sin conocerla. Y bueno, aquí estamos, hermanos. Sí, sé que en la medida en que se vaya desarrollando el espacio, pues iremos hablando un poco más sobre el asunto. Felizmente casado, ya 24 años ya casado, con 2 hijos, uno de 22 años que termina este año con la ayuda de Dios su carrera de administración de empresas, y uno menor de 22 años. Y aquí vamos, mi Dani, dándole fuerte la manita del Señor, sirviéndole a Dios, ya un tiempo ya administrando ya su palabra, poco más de 20 años, y bueno, siempre aprendiendo cada día más y más, enamorado de él y creyendo en el corazón de lo que Dios quiere hacer con esta ciudad, porque más adelante les comentaré qué fue lo que Dios puso en nuestros corazones con esta tierra. Muy bien, pastor. Bueno, es una pregunta casi que obligada. ¿Qué ha pasado en esta cuarentena? ¿Cómo tomó al pastor Juan Carlos y su congregación el tema de la cuarentena? Por eso este programa se llama Juventud en tiempos de cuarentena, y la idea es que lo vayamos enfocando a eso. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, pastor. Bueno, mira, Dani, a ver, creo que a este nivel, digámoslo, espiritual de parte del Señor, personalmente pienso que fue como un freno de mano de alguna manera de nuestro Dios, no solamente para toda la humanidad, sino para ese pueblo que se mueve sobre la faz de la tierra,
con el buen deseo de ser una expresión, un testimonio de vida en ese lugar donde Dios nos ha puesto. Digamos que creo que ninguno estábamos como tan preparados para el asunto, pero al ver lo que el Señor ha prometido en su palabra para nosotros, al ver lo que el Señor ha hablado, lo que ha establecido allí en su palabra, nos damos cuenta que no hay absolutamente nada ni nadie o más bien nada que se le haya salido de la mano de nuestro Señor. En primera instancia, sí, un poco de perplejidad, pero también una sensación de confianza y de certeza en el corazón de que ese Dios que ha creado los cielos y la tierra, pues tiene totalmente el control de todo lo que está sucediendo, Dani. Creemos muy especialmente a nivel de congregación que todo esto Dios lo está permitiendo para ensanchar los corazones, no solamente de nosotros como congregación en particular, sino del cuerpo de Cristo, de nuestro Señor, en esta nación y en todo el mundo. Entonces, digamos, en primera instancia fue como a la expectativa, ahora de pronto sin tener 100% la claridad, vemos que Dios todo lo permite y como el Señor dice en su palabra, apoyándonos en la palabra en Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Cuando tú ves ese texto en la traducción original en el griego, el texto dice todas las cosas, todas las personas y todas las circunstancias. Entonces, mi amado Dani, déjame decirte que estamos confiados en eso y creyendo de que este va a ser una oportunidad para que la iglesia pueda ser una expresión del amor del Señor sobre la faz de la tierra. Bueno, y Paz, usted ya se metió donde yo quería llegar también, porque algo que me encanta de su estilo de predicar es que su merced cuando predica y enseña, sobre todo me parece que enseña, es que su merced todo lo lleva al original, todo lo lleva como muy bien explicado y eso es importante, ¿no? Porque no es tan solo ver el texto, sino también el contexto, ver la historia, el momento en que se dijo y qué bendición. Personalmente de eso lo admiro mucho, mi Paz, y de verdad qué bendición. Y bueno, y dada esa situación de esta cuarentena, de pronto, ¿cómo ha sentido su merced el tema de la iglesia? O sea, ¿sí lo ha asimilado bien? Parece que no. O sea, de pronto usted ya como su merced como pastor lo afronta, lo está experimentando a través de las redes, pero ¿qué ha pasado con la iglesia? Bueno, muy bien, mi Dani. La pregunta es, además de amplia, o sea, interesante también, y creo que ahí podríamos ocupar mucho tiempo frente a la pregunta, pero déjame de alguna manera decirte, digamos como en pocas palabras, pero en un contexto amplio y profundo, como pueblo del Señor, como congregación, entendemos que hay dos temáticas que se pueden estar tratando y creo que es así. Hay una parte que es natural, real, y hay una parte que es espiritual y que se desarrolla sobre ella una verdad absoluta, que es la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando estamos viendo algo como esta, digamos, esta pandemia, todo lo que el mundo entero está viviendo, pero no solamente en cuanto al virus, sino también en otro tipo de circunstancias. Entonces, basados en la palabra del Señor, enseñamos al pueblo de Dios que no solamente nos quedemos en lo natural, sino que a través de esta perspectiva natural, Dios nos puede abrir a nosotros un mundo precioso y maravilloso de iluminación y revelación en el Espíritu. Entonces, un gran dolor es la manera, y esto es un misterio, Dani, por eso te digo que la pregunta es bastante interesante. Un gran dolor es determinado por Dios. Y mira esto que estoy diciendo, con esto mucha gente puede rayar, ¿sí? Por eso tendríamos que tener un tiempo muy amplio en esto, pero un gran dolor es la oportunidad para que se revele el más grande, y permíteme esta expresión, el más fiero de los amores de un ser tan glorioso y del talante que es nuestro Padre a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, la congregación ha podido entender a través de este tiempo que no solamente lo dejemos en lo natural, no lo obviamos, es una realidad, pero es la oportunidad para que a través de esa realidad se pueda colocar a la par un plano totalmente espiritual y la iglesia pueda ser enriquecida y pueda crecer y pueda ser edificada, no solamente quedarse allí en el interrogante, en la incógnita, en el temor que ello demanda, sino más bien, Señor, tú con esto debes de tener algo y aquí estamos para que tú nos enseñes de qué se trata. Entonces creo que es más bien como por ese lado, mi Dani.
Bueno, mi padre, si usted, ¿qué considera que hemos perdido en este tiempo y qué considera que hemos ganado? Bueno, mi Dani, creo que esto, con todo lo que Dios nos está permitiendo a nosotros a nivel mundial y como pueblo del Señor, como la iglesia del Señor, creo que nosotros, voy a hablar de lo que hemos perdido, que creo y pienso sí, y de lo que también durante todo este tiempo hemos ganado. Creo que hemos perdido mucha palabra, ¿sí? Como pueblo del Señor. A ver, nosotros escuchamos la palabra, escuchamos predicadores, escuchamos allí, escuchamos a la congregación, le decimos nosotros, yo no tengo ningún inconveniente en que ellos puedan estar escuchando en un lado y en otro. La cosa es que eso que se está escuchando lo podamos nosotros aplicar, ¿sí? En las diferentes áreas de nuestras vidas, en las diferentes asignaciones que Dios nos permite. Entonces, cuando vemos todo lo que ha sucedido y vemos un pueblo ya instituido, y esto ya lo hablo a nivel general, global, hablando de la iglesia, nosotros podemos entender, Dani, que se ha perdido mucha palabra referente a eso, ¿sí? Porque creo y pienso que la iglesia no puede tomar la misma postura que toma, digamos, el mundo natural, porque se sobreentiende que hemos recibido no solamente la palabra, sino la realidad de un ser tan precioso como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Entonces creo que en este tiempo Dios pesó mucho los corazones y creo que muchos corazones, como dice el Señor en el libro de Daniel, cuando está la inscripción en aquella pared, tekel, mene, mene, tekel, uparsin, si fuiste puesto en la balanza y fuiste hallado falto, creo que de alguna manera eso fue lo que sucedió, ¿sí? Y lo hablo a nivel general. Pero no es menos cierto que también Dios que no da puntada sin dedal porque nada es en vano. También hay vidas que también han estado atentas y que desde el tiempo que inició todo esto hasta la fecha, creo que también ha habido una apertura y ha habido una conciencia intensa y profunda de la necesidad de Dios, ya no por lo que Él me pueda dar, sino de saber quién es Él. Porque cuando Dios le da algo a alguien, Dani, Dios no le da de lo que Él tiene, sino de lo que Dios es. Entonces creo que perdimos fue una oportunidad preciosa de poder crecer en el conocimiento del Señor, pero no es menos cierto que este ha sido el tiempo determinado por Dios para que nuestros corazones se abran y Él se convierta en lo más real en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Muy bien, mi paz. Bueno, quisiera hacerle una pregunta en cuanto al tema de los jóvenes. Yo creo que usted ha sido, bueno, es joven todavía, considero que es joven, pero en su tiempo me imagino que participó en la juventud de la iglesia. ¿Qué ve distinto ahora a lo que era antes los jóvenes, según su experiencia, porque cada uno tendrá su experiencia? Ajá. Bueno, muy bien. Voy a hablarte de ese tiempo de, bueno, yo ya con 47 años, ahí te voy contando también un poco sobre el asunto. Todavía estamos jóvenes. Bueno, muy bien. Hablo de ese momento donde bíblicamente hablando, Dios no me había encontrado o no había sido yo consciente de ese ser glorioso en mi corazón. Entonces creo que como la gran mayoría de los jóvenes, pues tenemos un montón de cosas en la mente y en el corazón, tenemos muchas veces más fuerza, más ganas que dirección, ¿sí? Entonces creo que cuando el Señor llega a una vida, el deseo de Dios es traerle y colocarle a ese corazón joven, colocar la dirección que antes de que ese joven conociera al Señor, el Señor conociera a ese joven, entonces no se tenía. Entonces estamos llenos de mucha fuerza, estamos llenos de mucha energía y eso no es malo en sí, pero cuando eso no lo dirige el Espíritu de Dios y no lo enruta en lo que el Señor ha establecido, algo que es bonito y especial puede convertirse después en algo fuerte, ¿sí? En algo que produzca dolor. Pero todo ese potencial, toda esa fuerza y toda esa energía, cuando venimos y la rendimos y las ponemos delante del Señor, entonces Dios va guiando, Dios va dirigiendo y nos damos cuenta hoy, hablando de la juventud que ya el Señor ha encontrado, el deseo de Dios, Dani, porque este es un deseo tan intenso en el corazón de nuestro Dios, de levantarse una generación
donde la más grande señal en el corazón de esa generación, de esos jóvenes, sea pasión por estar en la comunión íntima con Dios, pasión por la presencia de Dios. Personalmente creo que esto es lo que va a marcar una diferencia allá afuera también. Entonces creo que hay un potencial muy grande en los jóvenes y aprovecho este momentico para animarles en el Señor realmente, para que nosotros podamos estar creciendo en ese maravilloso conocimiento, porque en la medida en que se conoce quién es Él, no qué es Él, sino quién es Él, entonces nosotros vamos creciendo en honra y en obediencia a ese ser, y las generaciones, los jóvenes, van a poder marcar una diferencia sobre la faz de la tierra. Hola, Milani, creo que no te escucho, ¿se fue el audio? ¿Ahora sí? Ahora sí, ya, está bien. un botoncito acá. Bueno, quiero hacer un paréntesis acá para invitar a todas las personas que están ahí conectados que compartan esta publicación y también pueden participar a través de los comentarios. Si quieren hacerle una pregunta al pastor Juan Carlos o hablar sobre el tema, lo puede hacer y la estaremos contestando aquí en vivo y en directo. Muy bien, mi paz. Quisiera que nos centrara un poquitico de lo que estamos hablando acerca de los jóvenes. Y yo le cuento algo acerca de una preocupación que he visto. Y esto yo lo he hecho reflexión no tan solo por los jóvenes, sino también por mí. Y por todo lo que yo he visto, le cuento, yo vengo de una congregación pentecostal, sumamente pentecostal, con algunos conceptos arraigados muy fuertes. Digamos que después entendí muchas cosas en Dios, verdades bíblicas que me llevaron a entender un poco más quién era Dios. Pero todo esto me generó a mí muchos miedos y muchas, digamos que malas interpretaciones de la palabra de Dios, tengo que decirlo, porque cuando yo escucho una predicación como las que usted ha visto, que ha dado con interpretaciones en la palabra, yo digo, wow, o sea, me enseñaron otra cosa. Lo digo porque así me ha pasado. Y surgió una preocupación, y es qué clase de mensaje o qué clase de evangelio estamos dejando para las siguientes generaciones. Y se lo voy a explicar de la siguiente manera, que este ejemplo lo he utilizado muchas veces, que yo creo que es propicio para el tema, y es que yo creo que usted ha visto las carreras de atletismo de relevo, ¿sí? Que hay que pasan algo que se llama un testigo, un testimonio. Ajá, no recuerdo muy bien. Es un testigo. Sí, sí, si yo le entrego bien el testigo a la siguiente persona, voy a garantizar que la otra persona lo va a poder, pero si se lo entrego a medias, si se cae, quedan eliminados. Si de pronto se lo entregué, pero entonces que utilizo este ejemplo para realmente, y quiero que su merced nos haga ese aporte, de realmente cómo nosotros podemos entregar un evangelio que sea digerible para de la generación de hoy, que no es ni siquiera mi generación, porque yo ya pasé de los 30, ya tengo 32, pero hay jóvenes de 15, 16 años que están viviendo a plenitud una juventud acelerada, están viviendo tal vez cosas que yo a los 15 años nunca viví, pero ellos ya las están viviendo y las vivieron a los 12. Entonces, digamos que cómo realmente establecer unas, no sé si pautas desde su experiencia, ¿cómo se haría este trabajo, mi paz, de poder dejar un evangelio, de poder dejar un trabajo bien hecho para que la siguiente generación puede hacer lo mismo con la siguiente y la siguiente, porque al fin y al cabo nosotros somos un resultado de alguien que hizo el trabajo? Sí, muy bien, estamos de acuerdo, sí. Y creo que, como tú, Dani, creo que igualmente sucedió en mi vida. Creo que cuando se van perdiendo la esencia de esta vida que Dios nos ha planteado a nosotros, y la esencia es solamente su Hijo Jesucristo. O sea, bíblicamente el Señor dijo, allá en Mateo 3:17, cuando Jesús es bautizado en el Jordán por el Bautista, recuerda la experiencia que hay allí. Los cielos se abren
Esa expresión de cielos abiertos es lo que teológica y espiritualmente se conoce como revelación. Pues cielos abiertos es revelación. Entonces era lo que no se tenía, ¿sí? O sea, la gente tenía la letra, que tú y yo sabemos en segunda carta a los Corintios capítulo 3, el Señor dice que la letra mata, pero el espíritu es el que da vida. Entonces creo que recibimos mucha información, pero la información tiene una particularidad, no puede transformar una vida. Yo puedo tener mucha información, pero la información deja al creyente en ascuas, lo llena de muchas cosas. Ejemplo bíblico, la nación de Israel. O sea, cuando hablamos nosotros de un pueblo como la nación de Israel y que sabemos Dios tiene un propósito con ellos, donde hebreo, griego, arameo, absolutamente lo conocen todo. Pero tú y yo sabemos por la palabra que cuando el Señor viene a ejercer su ministerio público sobre la faz de la tierra, ellos con toda esa información no pudieron abrazar ni recibir a ese ser tan glorioso y tan maravilloso. Y creo que extrapolitándolo a este tiempo que estamos viviendo nosotros en la actualidad, creo que no es menos cierto lo que está sucediendo. Entonces, el error que se cometió y llevamos 17 siglos en la misma circunstancia, la misma tónica, mi querido Dani, donde nos hemos anclado más a otro tipo de cosas, ¿sí? Pero se perdió la esencia realmente de este evangelio. Tú ves, por ejemplo, textos en el evangelio de Jesús según Lucas capítulo 1, los primeros 4 versículos, y parafrasándote todo esto, el anhelo que Dios le puso al médico Lucas era haber indagado todas las cosas que habían pasado y establecerlas en orden. Aquí es donde está todo. Dios, lo único que Dios bendice es el orden. Dios nunca va a bendecir el desorden. Eso es un principio desde Génesis, tú lo ves. Fue la tarde y la mañana el primer día, la tarde y la mañana el segundo día, y los bendijo Dios. Entonces Dios da una revelación ahí. Lo que Dios ordena, Dios mismo lo bendice. Pero lo que está en desorden, Dios no lo puede bendecir porque entonces va en contra de su esencia, de su carácter. Y creo que eso tiene que estar acá. Y quiero leerte ese versículo aquí. Dice, estoy leyendo Lucas 1, del 1 al 4, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber indagado con diligencia todas las cosas desde su origen. Entonces, aquí tú lo hablabas ahora, la importancia también de conocer las cosas desde su esencia, su cultura, sus contextos, porque creo que muchas veces recibimos nosotros palabras y versículos que fueron sacados totalmente de la esencia, de lo que realmente el Espíritu quería hablar en ese momento. Y dice, para que conozcas bien la verdad. Pues yo puedo conocer la verdad, pero yo puedo conocer bien la verdad, ¿sí? Entonces yo tengo que tomar una decisión y bíblicamente ahí está. O sea, la intención de Dios siempre ha sido que se conozca bien la verdad. Y tú y yo sabemos que la verdad no es algo, la verdad es alguien. Pasan unos años y el hilo es el mismo. Pablo deja en la isla de Creta a un servidor como Tito. Y dice en el capítulo 1, por lo cual te dejé en Creta para que corrigieses lo que está deficiente. Entonces, hay cosas que están deficientes, mi Dani, y para que nosotros podamos ser una generación que traiga un impacto a esta tierra, ¿sí? A través de nuestros jóvenes, a través del pueblo del Señor, del cuerpo de Cristo, la iglesia, es necesario corregir aspectos que parecen que son buenos, pero que están muy sueltos espiritualmente hablando. Entonces, esos aspectos que son buenos, pero que están sueltos, hay que aferrarlos de tal manera que quede el concepto teológicamente hablando, escrituralmente hablando, sí, conforme Dios lo estableció. Entonces, creo que debe de ser desde ese punto de vista, para que no sigamos en el ejemplo que tú dabas del testigo, sí, lo paso bien para que todo continúe bien. No lo paso mal para que las cosas vayan mal. Entonces se trata de eso, sí, hay que corregir lo deficiente para que nosotros podamos establecer y presentar realmente no lo que el hombre quiere, sino lo que el Padre en Cristo Jesús estableció. Entonces te decía ya en Mateo 3:17 que se abrió ese cielo, una voz del cielo vino, el Espíritu descendió en forma corporal sobre la humanidad de Jesús de Nazaret y la voz dijo, este es mi Hijo amado,
en el que yo tengo complacencia. O sea, Dios está diciendo que en lo único que Él se complace dentro de la iglesia es en cuánta vida de su Hijo Jesucristo nosotros, la iglesia, hemos dejado instalar en el corazón. Yo voy a decir esto y lo digo con respeto, sin sarcasmos. Dios en lo único que está interesado es en la vida de su Hijo en nosotros. De resto, nada más lo va a mover a Él. Y de eso se trata. Este es un reto para nuestra juventud. Excelente, pastor. Creo que una de las cosas que he entendido últimamente, porque siempre uno cuando está liderando, especialmente jóvenes, yo llevo liderando alabanza hace mucho rato, pero creo que jóvenes, pues es igual de importante la alabanza, sino que lo que yo empecé a experimentar es el contacto directo con las personas. Y cuando yo empecé a mirar el contacto directo con las personas, de cómo poderles hablar, de cómo necesariamente me vi en la necesidad de ir a Jesús. O sea, de aprender cómo lo hizo Jesús. Y desde ahí me apasioné mucho por estudiar, o sea, cómo lo hacía Jesús, cómo es que él salía de esas trampas que a veces le colocaba los fariseos, los escribas. Ajá. Y toda esta gente que estaba ahí pendiente a ver qué es lo que hacía Jesús. Y hay algo que me gustaría que tocáramos hoy, muy importante, y es algo que nos pasa a muchos a los jóvenes. Lo digo porque esa fue mi experiencia. Jesús en algún momento estaba, no recuerdo si estaba sentado, y llegaron unas personas con una mujer y le dijeron: Jesús, hemos encontrado a esta mujer, la sorprendimos en el adulterio y hay que apedrearla. Y Jesús solo estaba ahí esperando a ver qué pasaba, y él responde responde lo que todos ya sabemos, que el que se libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ahí entendí algo de Jesús muy importante acerca del pecado, de cómo Él nos mira a nosotros, y creo que nos mira a ras, todos por igual. Y eso es algo que ha pasado con los jóvenes. Muchas veces el joven, como está, se lo digo porque yo lo viví, lo he escuchado muchas veces, el joven muchas veces se siente más pecador que todo el mundo. Y más en esta era donde estás a un clic de la pornografía, que estás a un clic de un chisme, estás a un clic de todo, de toda la información que tú quieras. Sí. Y de pronto el joven se ha sentido mucho más pecador que los líderes, que otra gente, que hasta los pastores. Y Jesús nos enseña en que estamos en una sola línea. Quisiera que nos compartiera sobre eso, pastor. Bueno, muy bien, especial. Ese cuadro realmente es un cuadro interesante el mejor. En la agenda divina de Jesús sobre la faz de la tierra. Eso es un cuadro tremendo. Además que viene algo ocurriendo desde atrás, Dani, y para todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, viene algo desde atrás. Entonces citaste el texto de Juan capítulo 8, que es donde narra precisamente esta parte de la mujer adúltera. Pero cuando nosotros vemos hacia atrás en el capítulo 7, verso 37 en adelante, donde hay una expresión que dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, alzó la voz y dijo unas palabras extraordinarias que en la iglesia cristiana la ha conocido durante todo el tiempo. Dijo: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Sí, y esto dijo dando a entender del Espíritu que habría de venir sobre ellos, porque no había sido glorificado. Entonces, para poder entender un poco más referente a lo que sucedió allí y darle una respuesta frente a la pregunta que tú has hecho tan preciosa y tan poderosa, y jóvenes van a estarlo escuchando, es ver que Jesús, y yo quiero aprovechar, Dani, para pedir perdón de nosotros los colaboradores del Señor, los que ministramos la palabra del Señor, de haber mostrado a un ser totalmente desdibujado, ¿sí? Desdibujado, porque cuando uno ve al Señor en la palabra, uno se da cuenta que es totalmente todo lo contrario. Entonces nos enseñaron fue a tenerle más bien terror y pánico, ¿cierto? A Dios, a nuestro Señor, cuando es totalmente todo lo contrario, mirad. Entonces, en Juan 7:37, para que empalmemos en Juan 8, la mujer adúltera, y tener ya algo bien sólido,
había una tradición en la cultura judía, había una fiesta que se celebraba y la fiesta, desde antes de que saliera el sol, el sacerdote salía con una copa de plata. Esa celebración era casi como toda una ceremonia donde había mucha gente allí. Entonces el sacerdote tomaba la copa y la sumergía en un pozo con agua y el sacerdote decía, estos son los ríos de aguas vivas. Y ese era un momento solemne en esa práctica, ¿sí? Dentro, era el rito, era la parte religiosa, mira, era la parte ceremonial, pero estaba muerta. ¿Por qué? Porque el espíritu no está ahí. Entonces, ellos fueron especiales en la parte religiosa, en la parte ceremonial, en la letra, pero la letra recuerda que no trae transformación. Lo que trae transformación es la revelación de quién es Jesucristo. Entonces, ellos, cuando el sacerdote decía eso, era toda esa movilización y caminaban desde ese pozo, caminaba hasta el templo, hasta las puertas del templo, y era una fiesta. Historiadores no bíblicos dan testimonio de esto históricamente. O sea, ellos dicen que era una celebración tan tremenda, trompetas sonaban, sí, eso era una cosa tenaz. Cuando llegaban ya a la entrada del templo, entonces se hacía un silencio, porque era un momento solemne. Y entonces el sacerdote empezaba a subir las escalinatas y empezaba a recitar textos como Isaías 50, Isaías 51, 52, 53, con otros salmos, y se encontraba en la parte superior de esa escalinata. Allí se encontraba con lo del sacrificio, donde se encontraba con el sumo sacerdote. Entonces el sacerdote le entregaba la copa con agua, de plata con agua. Tú sabes que la plata significa redención. Se la entregaba al sumo sacerdote, que el sumo sacerdote ya no tenía una copa de plata, sino de oro, y lo que hacía el sacerdote era que ya mezclaba el agua con la sangre del sacrificio. Mira esto qué tan puntual, y hacía lo mismo, la vertía de un lado a otro. Era un momento solemne, nadie podía hablar nada, nadie. La historia registra que si alguien decía algo en esos momentos, ellos podían pagar con sus propias vidas. El sacerdote decía, el sumo sacerdote, estos son los ríos de aguas vivas. Jesús, en Juan 7:37, mira que dice que en el último y gran día de la fiesta, porque el último día era el más importante. Los primeros 6 días venían gentes de otras aldeas cerca a Jerusalén y se les permitía entrar al templo, pero el séptimo día era solamente para el pueblo judío, solamente para el pueblo judío de ellos con Dios, para nadie más, y era el más importante. En ese día, que están en la ceremonia que yo te estoy diciendo, Jesús rompe con esa tradición, con esa ceremonia, con eso muerto y cúltico, y donde no se podía hablar, dice la palabra en Juan 7, que se puso en pie y a fuerte voz. Jesús es especialista en romper con eso, hermano, ¿sí? Y rompió. Sí, dijo, no, estos no son los ríos de aguas vivas. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Entonces imagínate ese cuadro tan fuerte. Y entonces lógicamente esa celebración duró hasta altas horas de la noche, y los fariseos, los que se creían tan súper espirituales, le quieren colocar y tenderle una trampa a Jesús. Y lo que hacen es, ellos conocían a ese personaje, que no lo llevaron, solamente llevaron a la mujer, o sea, conocían en esa aldea, conocían al hombre con el que estuvo la mujer, que nunca lo llevaron, y conocían a esa mujer que históricamente era conocida con el nombre de Lidia. Esa mujer Lidia, ahora te digo de quién se trataba esa mujer Lidia. Entonces le van a tender una trampa a Jesús, sí, porque ellos quedaron incómodos con lo que había pasado la noche anterior. Entonces van y se encuentran que esta mujer Lidia es sorprendida en el mismo acto del adulterio con un hombre conocido como Julius. A él lo conocía toda la gente, o sea, ese no tenía problema. Recuerda que Roma predominaba en esos momentos, era el imperio predominante en ese momento de esa tierra, de toda esa aldea. Entonces, la trampa que ellos le quieren colocar es, vamos a llevarle a Jesús a esta mujer, sorprendían y se la llevan, tú ves. Entonces, ¿lo pesan con qué? Con lo que para el pueblo judío era la norma, la ley de Moisés. Y le dicen, Señor,
hemos sorprendido a esta mujer en el mismo acto del adulterio. La ley dice tal y tal cosa que ellas tienen que morir apedreadas. Y la manera de ser apedreadas era una cosa muy fuerte, Dani. De lapidarlas era una cosa muy fuerte. Después tendríamos más tiempo para hablar sobre el asunto. Solamente estoy llevándolos a esto para que entremos a Juan 8, a la mujer adúltera, y leemos el mensaje correcto a la juventud de quién es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, lo que hacen es, vamos a tenderle una trampa, coloquémosle la ley. Si él dice que eso es mentira, entonces aquí lo apedreamos nosotros a él. Pero resulta que recuerda que era una fiesta de 7 días y durante esas fiestas Roma hacía una invitación a alguien muy importante de más rango que la persona que se encontraba en ese momento. Para ese tiempo era Poncio Pilato, que era gobernador de Judea. Pero César lo manda a llamar a él, él tiene que salir y a cambio viene un gobernador general, conocido con el nombre de Finius Copernicus, que era de más alto rango, que era un general de la Siria romana, de más alto rango. Escúchame pues, en la trampa que le tienden ellos es esta: llevemos a esta mujer, le decimos a Jesús que la dimos en el mismo acto del adulterio. Si dice, coloquémosle la ley de frente, si no, nosotros lo apedreamos, no lo vamos a quitar de encima. Pero si se va en contra de la mujer, escucha Dani, esa mujer Livia era la hija de ese gobernador general que habían invitado ese momento allá a Libia. Entonces, como ellos veían todos esos eventos, la trampa que le tendieron es, aquí ya lo tenemos. Si este se va en contra de la ley, aquí muere. Y si se va en contra de esta mujer, aquí de una vez lo cogen. Entonces, imagínate la medio trampa que le colocan a Jesús. Y el Señor, sabiendo lo que ellos maquinaban en su corazón, porque esa es la religiosidad, ¿sí? Esa es la religiosidad. El Señor les dice a ellos algo tremendo, mi Dani. Les dice, el que de vosotros esté libre de pecado, porque le dijeron, Moisés dice esto, ahora, ¿tú qué dices? Entonces, tenían las piedras listas para pegarle a él, hermano. Y él, sabiendo que lo estaban tentando y probando, lo que les dice es, el que de vosotros esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la primera piedra. Y la palabra registra que, acusados por sus conciencias, cada uno retrocedieron y empezaron a soltar todo eso. Se quedó solamente ella, con el que la podía lapidar y la podía matar, porque ahí no se encuentra la ley, ahí se encuentra la gracia y el amor y el perdón en la persona maravillosa de Jesucristo. Ahí no se encuentra cualquier personaje, ahí se encuentra la gracia, diciéndonos el Señor que la ley no puede santificar a nadie. La ley es buena, pero no santifica a nadie. Es santa, pero no santifica a nadie. Pero la gracia que estaba ahí, Cristo, cuando la voltea a mirar, le dice, mujer, ¿y qué pasó con las que le iban a? ¿No está ninguno te condena? No, Señor, nadie me condena. Exacto, yo tampoco te condeno. Y la historia dice, mi querido Dani, y a todas las personas que nos están escuchando en esta tarde, que esa mujer recibió ese regalo y se convirtió en una predicadora increíble, y fue y predicó en Siria, que es tan complicado en la actualidad hoy día. Predicar en Siria hoy día es complicado. Primero lo dejaban, hay lugares donde tú lo puedes hacer públicamente, ya no. Sí, su padre nunca le abrió el corazón al Señor. Pero Livia, hay una iglesia escucha Dani, en la actualidad, en honor a Livia, con una placa de Juan 8, con lo que el Señor hizo con ella. Y musulmanes hasta el día de hoy le han entregado la vida a Jesucristo por el testimonio de Livia, por lo que hizo Jesús con ella. Y ellos entienden que Jesús no condena, ellos comprenden que Jesús es la personificación del amor. Entonces, qué pena que me haya extendido esa parte, Dani, para poderle darle la esencia a esto tan precioso. Entonces, se trata de eso. Sí, se trata de eso. No, pastor, de verdad que lo admiro mucho porque no deja detalle suelto, y de verdad es una bendición porque lo lleva a uno a reflexionar qué es lo que uno a veces también predica y que no estudia uno lo suficiente para dar todo lo que su merced está diciendo, y que realmente tiene un contexto. Yo por lo menos no lo había entendido así, y más con esos nombres tan exactos y que usted los tiene presente de memoria, no lo veo leyendo una hoja. Así que de verdad qué bonito, pastor. Gloria a Dios. Y
Y bueno, yo creo que le hablaba de esto, pastor, porque digamos y entendiendo lo que Jesús ha hecho en nosotros y lo que su merced mencionaba hace un momento acerca de lo que nosotros como líderes, como hijos de Dios, tenemos que buscar es pues, acercarnos a la persona de Jesús, a ser como Jesús, a poder vivir. Usted hizo algo muy importante que quebró mi corazón y es que pidió perdón. Y eso yo creo que es muy necesario en la generación. Yo le digo algo, o sea, hay una generación que yo llamé una generación sobreviviente. Yo crecí con mucha gente que hoy no está en los caminos de Dios, ¿sí? Si le digo que de la juventud con la que yo crecí, digamos que un 60% o un 50% no están en los caminos de Dios, o sea, no tienen un concepto, dicen, el decir es que no vuelven a una iglesia, que creen en Dios, pero que no quieren volver a una iglesia, porque en cierta manera se les presentó un evangelio completamente fuerte, rudo, yo sí puedo, tú no puedes, disciplinas, tú no puedes hacer esto, pero entonces yo sí, porque cuando de pronto la otra persona sí lo hacía, entonces era el mensaje que uno recibía, bueno, entonces usted sí puede hacer, usted sí puede pecar, pero yo no. Y de pronto ese mensaje a mucha gente le quedó grabada y hoy no están en una iglesia. Yo siempre he dicho que eso no justifica el hecho de uno apartarse de Dios, pero sí tiene alguna responsabilidad de parte de nosotros. Y yo creo que es muy importante que nosotros como líderes que vamos creciendo y que detrás vienen jóvenes y personas que nos están viendo, creo que tenemos que bajarlo un poquito, bajarnos a la estatura de ellos y ser lo que realmente Jesús nos llamó a hacer. Y eso es algo que yo personalmente, pastor, se lo he dicho no sé cuántas veces, pero me le quito el sombrero a usted por algo y yo sé que usted da la gloria a Dios y siempre hace la gloria a Dios, pero yo creo que en este tiempo necesitamos pastores que sean pastores, pero que también sean gente, que sean personas, que, que, que a veces la espiritualidad le gana a los pastores y se olvidan que realmente también necesitan, digamos, que relacionarse con la gente como lo que somos. Entonces, digamos que eso es lo que yo he visto en usted. A veces hay pastores que se ven inalcanzables, que uno no puede ni saludar, que una cita, ¿no? Dentro de 3 años le doy la cita. En fin, me imagino que habrán casos, pero es algo que yo creo que tenemos que acercarnos. Eso es una gran verdad, mi Dani. Creo que tomamos nuevamente, creo que por años se ha predicado. Mira, Pablo habla Pablo dice, o el Señor dice en la palabra a través del apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio. Entonces, si Pablo está diciendo no me avergüenzo de este evangelio, que es el evangelio de la gracia, como el Señor dice en Hechos capítulo 20, verso 24, y de las inescrutables riquezas de nuestro Señor, es porque a la par hay otro evangelio que entonces sí trae vergüenza. Es el evangelio que trae vergüenza a una vida y una generación. Puede ser el evangelio digamos, de las normas, ¿sí? No aquello, no lo otro, no esto, no un montón de circunstancias. Entonces, volvemos otra vez a la ley. Nadie puede cumplir la ley, o sea, el único que la cumplió a cabalidad fue nuestro Señor, solamente nuestro Señor. Cuando yo quiero tratar de atender las normas de Dios, lo que Él me plantea por medio de la ley, aunque yo no quiera hacerlo, Dani, yo voy a terminar, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 7, el bien que quiero hacer no hago y termino haciendo el mal que yo no quiero. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí, dice, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. ¿Ves? Aquí está el fundamento y la clave de todo, ¿listo? Y eso también tiene su parte, ese Romanos 7, porque habían dos maneras de pagar las condenas en los tiempos de Pablo, en los romanos, ¿cierto? Entonces, si la gente era crucificada solamente cuando se les demostraba que habían traicionado el imperio o al César. Pero habían otras maneras de llevar los prisioneros. Y Pablo está hablando de esta segunda. Y Pablo está hablando del momento, cuando dice miserable de mí, era una práctica en las cárceles en ese tiempo, Dani, donde a la persona, al prisionero, le amarraban un muerto
y el prisionero tenía que dormir con el muerto, bañarse con el muerto, comer con el muerto, hasta que esa muerte le pasaba ese cuerpo y lo mataba. Pablo está diciendo, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Nadie. Pero él dice, haciendo esa alusión, si él dice, solamente Dios lo puede hacer a través y por medio de Jesucristo. Entonces, Dani, cuando una persona quiere agradar a Dios desde la ley, aunque quisiera, va a terminar ofendiéndolo y va a terminar haciendo daño. ¿Sí ves? Y cuando una persona quiere agradar a Dios desde la ley, Dios mismo va a tener que tratar con esa persona. Y tuve los ejemplos bíblicos. Cuando Israel sale de la cautividad de Egipto, te das cuenta que no hubo ningún muerto, excepto en Éxodo 14, cuando los egipcios, Faraón, quedaron sobre aquellas aguas. Pero allí no hubo ninguna muerte. Cuando ellos llegan hasta Éxodo 19, hasta el Sinaí, que el monte empezó a humear y la tierra a temblar, Dios le dijo a Moisés, te estoy parafraseando todo esto, Dios le dijo a Moisés, ve y dile al pueblo que yo los quiero hacer, Dios, yo los quiero hacer una nación de gente santa y de sacerdotes. Moisés viene y le dice a ese pueblo, y el pueblo le dice al Moisés, todo lo que Jehová hablare, diga, eso haremos. Y cuando tú ves esa expresión en nuestras traducciones de nuestras versiones, uno parece que eso, no, pero no dijeron nada malo. Pero cuando tú lo ves en el original, en el hebreo, por ejemplo, Éxodo 19, verso 8, lo que ellos dijeron realmente en el original, en el hebreo, no es lo que nosotros vemos como tan superficial en nuestras traducciones. Ellos lo que dijeron fue Kolesh David, mira lo que dijeron, Adonai Naasí. Y la expresión Naasí quiere decir esto. Nosotros lo podemos ser sin la ayuda de Dios. A eso se le llama ley. Entonces, cuando Dios se dio cuenta en Éxodo 19, ustedes lo pueden hacer ustedes por ustedes mismos. Entonces, en Éxodo 20, ¿qué les coloca? Les presenta la ley. Vengan a ver, entonces. Entonces, cuando una persona se jacta de que lo puede hacer sin el Señor, la ley, perdóname esta expresión, se le trepa a la mente y al corazón a esa persona o a esa iglesia o a esa congregación y a ese grupo de personas allí. Entonces ya tú empiezas a ver, no aquello, no aquello, no aquello, no lo otro, no lo otro. Y Dios no quiso crearles a ellos una existencia azarosa, sino una necesidad. Que ellos dijeran, es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo dejar de mentir. Entonces decir, pero si tú me ayudas, Señor, si ves, la ley no es mala, pero no santifica a nadie. ¿Quién la santifica? El Señor es el que nos santifica a cada uno de nosotros. Sí, y tú sigues viendo, ya te encuentras con Éxodo 32, el becerro de oro. Mire qué tan tremendo esto. Y después, las primeras muertes. Miren la ley lo que hace, porque ¿qué produce la ley? Muerte. ¿Sí ves? ¿Cómo se conoció el pecado? A través de la ley. ¿Y qué produce el pecado? Produce muerte. Entonces, después de ese becerro, ¿sabe cuántas personas mueren? Mueren 3,000 personas. Pero miran lo contrario este mensaje de gracia y de poder, de misericordia. Pedro, Hechos capítulo 2, da un mensaje de gracia y aquí ya no mueren 3,000 personas, sino que 3,000 se rinden totalmente al Señor. Entonces yo tengo que tomar una decisión. Si predico desde la ley, muerte es lo que voy a generar. Pero si predico desde la gracia, entonces vida es lo que nosotros vamos a impartir. Entonces creo que ha sido desde ese punto de vista, mi Dan, más que todo por ese lado. Muy claro, muy claro. Muy claro, pastor, de verdad, qué bonito escuchar. Y eso no es muy habitual. O sea, uno cuando escucha una prédica de alguien, digamos que ahora entiendo también por qué sus prédicas a veces son un poco larguitas. No, mentiras. Porque su merced explica todo muy bien y eso de verdad que lo necesitamos mucho. Y sobre todo que esta generación entienda que es importante conocer qué es lo que seguimos. Mire, yo hace poco estuve hablando con un joven y este joven me manifestaba mucho acerca del estudiar la palabra de Dios y que había que estudiarla y que había que aprender y que aprender mucho, pero noté en él que le faltaba mucha sensibilidad para poder acercarse a la gente.
O sea, que noté que tal vez a veces era un poco brusco para acercarse y para hacer preguntas y a veces quería cuestionar o como quebrar a las personas, pero de una forma como negativa, como retada. Usted, usted hace esto, ¿no? Ah, bueno, vea que la palabra de Dios dice esto. O sea, y yo creo que eso tiene que ver mucho, por eso hice la mención en cuanto al tema de las relaciones, porque Jesús era una persona que conocía la palabra, que más que cualquiera, pero tenía mucha relación con las personas de una relación cercana. Se acercó a las personas que nunca se pensó que él iba a acercarse. Y eso es lo que me hace reflexionar a mí, que también yo creo que una de las cosas que Dios nos está pidiendo a nosotros los jóvenes de este tiempo, y yo creo que durante todo el tiempo, es que tengamos también una relación cercana con Él. Es decir, que si nosotros estamos predicando la palabra de Dios, que si estamos haciendo algo para Dios, que no lo dejemos a un lado, porque yo también he experimentado hacer cosas para Dios, pero realmente no estoy enfocado ni estoy, digamos que en la misma línea de la que me enseñó Jesús. Porque si yo estoy haciendo algo para aquí, para Dios, pero después de que salgo de acá voy a hacer otras cosas que no están bien, entonces no tengo coherencia en lo que estoy haciendo. Y yo creo que eso fue lo que Jesús nos enseñó todo el tiempo, relación. Y algo importante que estudiando en lo de Jesús, y quisiera que su merced con su sabiduría y toda su palabra que es una bendición, pastor, hay algo que me aterró mucho de Jesús. En este momento no recuerdo el capítulo, pero me parece que es ese mismo ahí para abajo, me parece que es ese mismo el Juan 8, cuando Jesús habla mucho acerca de la relación con su Padre, acerca de la relación con su Padre, porque muchos de ellos seguían la discusión y Jesús les decía, no, es que yo sé de dónde vengo porque es que a mí el que me envió da testimonio de mí y yo también doy testimonio de mí, pero ustedes sencillamente están diciendo lo que dice Moisés, pero yo estoy dando testimonio. Y yo creo que esa es una de las cosas que también en este tiempo tenemos que entender los jóvenes. Hay mucha diversión, hay muchas estrategias para buscar al Señor, hay música chévere, hay atracción, hay mensajes, hay imágenes, hay risas, hay muchas maneras de llevar el mensaje de la palabra de Dios, pero no podemos perder la esencia de la relación con Jesús. Esa es Y vital. con el Padre. Súper vital. Dijiste lo esencial de todo esto, mejor dicho. Sí, es cierto, porque mira, hay un propósito eterno, según Efesios capítulo 3, verso 10 y 11. El propósito eterno, de hecho, cuando tú estudias la palabra no habla de propósitos plural, sino de propósito singular. Uno solo es el propósito. El propósito eterno de Dios es dar a conocer a su precioso Hijo Jesucristo. Entonces, yo no puedo conocer a alguien con el cual yo no me relaciono. Entonces, el Padre envía a su Hijo para mostrarle a toda la raza humana cómo es el trato del Padre y el Hijo y el Espíritu en la eternidad. Entonces, el Hijo viene a mostrarnos a nosotros qué es lo que el Padre anhela, qué es lo que el Padre desea. De hecho, te das cuenta que toda la terminología de él es una terminología relacional, supremamente íntima, Padre, 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 porque Israel conoció a Dios con todos los atributos, menos con el de Padre. Porque la palabra dice en Mateo capítulo 11, verso 27 en adelante, que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, esa relación que Dios demanda de nosotros necesita ir creciente en amor. Y cuando yo voy en esa relación creciente en amor, ¿sí? Para conocer el corazón de mi Padre, solamente lo puedo hacer por medio y a través de su Hijo Jesús, porque nadie conoce a ese Padre como lo conoce el Hijo Jesucristo. Entonces, no puedo conocer a alguien si yo no me relaciono con él. Entonces, y no puedo amar a alguien si yo no lo conozco. Entonces, miran acá, no puedo conocer si no me relaciono, pero no puedo amar si yo no lo conozco. Entonces, te das cuenta, ¿qué quiere el Padre?
que nosotros le conozcamos a Él. Y nos ha dado absolutamente todo a nuestro favor para que sea una gran realidad. Ha enviado a su Hijo Jesucristo y no solamente eso, sino que nos ha dado al ayudador y al consolador, al Espíritu Santo de Dios, para que, como dice el Señor en primera carta a los Corintios, capítulo 2, nosotros sepamos qué fue lo que se nos concedió a nosotros. Y cuando la iglesia entienda qué fue lo que se nos concedió a nosotros, va a ser un regalo maravilloso y un deleite también. Mira, Dani, yo he llegado a la conclusión de algo, aprovechando a la juventud también. Satanás no está en contra de las normas. Él no está en contra de las normas. Satanás está en contra de Jesucristo. Todo lo que genere la vida de Jesucristo en un lugar, ¿sí? Satanás va a estar ahí, o las tinieblas de maldad, todo ese tipo de oscuridad. Pero Satanás no, cuando hay normas, cuando hay cosas, él no está en contra de eso. Él está en contra de un lugar o de un corazón que se empiece a relacionar totalmente con ese ser glorioso y maravilloso. Y por eso, cuando hay generaciones tan extraordinarias, porque creo, y cuando pedía perdón como un colaborador, es verdad, porque creo que hemos perdido muchas generaciones, Dani, porque no logramos empalmar una generación de niños que están naciendo, de jóvenes, con los ancianos que ya partieron. O sea, estos tienen una forma de conocer al Señor y esto es otra forma. Y por eso perdimos tantas generaciones. Pero cuando se logra empalmar esta generación de jóvenes que están naciendo y están forjando el corazón con la del anciano que ya se va a ir a partir con el Señor, el mensaje no puede cambiar. El mensaje tiene que ser el mismo. Y el mensaje tiene nombre propio. Se llama Jesucristo. O sea, cuando yo predico, ¿sí? Yo no doy un mensaje solamente. Cuando yo predico, tú predicas, se muestra, es un mensaje. O sea, no predicamos un mensaje, sino que mostramos un mensaje. Y el mensaje no es algo, el mensaje se llama Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pastor, para ya ir terminando, quisiera que nos contara cómo fue esa experiencia de haber conocido a Jesús y qué pasó en Juan Carlos antes y después de conocer al Señor. Bueno, hay algo que a mí, yo siempre lo comparto, me ha maravillado de mi Señor, es que siempre me habló con la verdad. O sea, siempre que yo fui a la palabra o que Él me llevó a la palabra, siempre me dijo el vulgar pecador que yo era. Pero con esta misma palabra me dijo que a Él no le importaba eso, que a Él le interesaba era, sí, que yo comprendiera que más grande que mis fragilidades y debilidades son los brazos abiertos de ese ser en la obra de la cruz por mí. Entonces eso marcó totalmente mi vida, la transformó. Y esto es como aquella impresión de aquel hombre que tiene una visión y está en una alcantarilla, le está cayendo todo el estiércol de toda la ciudad. Y en esa alcantarilla se le apareció el Señor. Y el Señor está con su túnica blanca inmaculada y el Señor le quiere tender la mano para tocarlo. Y aquel hombre empieza a gritar, a decirle, no, Señor, no, por favor, no. Te voy a ensuciar a ti. Y el Señor con amor le dijo, tú no me puedes ensuciar a mí, pero yo sí te puedo limpiar a ti. Y eso me maravilló. Eso me maravilló. Wow. Entonces, cuando hay un padre así, cuando hay un ser así, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no seguirlo? Entonces, ya no me aterran mis debilidades. No es una luz verde para que yo las practique, ¿no? Sino que cuando encuentro lo frágil y débil que soy, también me maravilla de ver el Padre que me llamó, el Dios que me encontró. Y tener eso claro en la mente y en el corazón nos va a permitir caminar con identidad sobre la faz de la tierra, mira. Bueno, mi paz, de verdad hace un tiempo muy bonito, muy especial, de verdad. Gloria a Dios. Quiero hacer una invitación de una vez para que se agende porque, bueno, todavía faltan los mesecitos, pero en septiembre vamos a manejar un tema de parejas de casados y nos gustaría que su esposa y su merced nos acompañen. Entonces, para que de una vez quede comprometido que en septiembre nos vamos a ver. Amén. En estos días vamos a hacer el programa para irlo cuadrando. La idea es que tengamos
más o menos unas 3 parejas para que hablemos de todas nuestras experiencias y podamos aprender, y que los jóvenes que se quieren casar y los que están en el proceso de casarse puedan tener esos tips pequeñitos que podamos darles. Yo ya también estoy casado, gracias a Dios. Gloria a Dios. Mi paz, de verdad, muchas gracias por este tiempo, me voy muy contento. Yo espero que en más adelantico tengamos la oportunidad de seguir hablando de todos estos temas. Ha sido un rato agradable. Aquellos los que están conectados, por favor, vayan y sigan la página del pastor en su página que se llama Congregación Casa de Vida. Y también les invitamos a que sigan esta página que es Villado Joven. Es un espacio juvenil para que hablemos un poquitico acerca de lo que nos atañe a nosotros como jóvenes. Mi pastor, muchas gracias, bendiciones, de verdad un gustazo haberlo tenido. Siempre será una bendición poder compartir con usted en estos espacios, y más cuando estamos por ahí en nuestra cotidianidad que nos podemos ver. Su abrazo y su cariño siempre es especial para nosotros. Mi Dani, igualmente, un abrazo para ti, para tu familia también, para todas las personas que se han unido pues a esta transmisión también. Que Dios, hermano, sea propicio a nosotros, agradecido. Quiero darte muchas gracias por Dios haberte pues inquietado, hermano, y haber confiado este espacio tan lindo. Mucho ánimo adelante, y sabes que estamos, hermano, para esto, para servir, mi Dani. Entonces, nuevamente, muchas gracias a ti. Bendiciones a todas las personas. Bueno, y paz, bendiciones. Amén. Dios te guarde, mi Dani. Bendiciones. Bueno, chao. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en este espacio. De verdad ha sido una bendición poder compartir con nuestro pastor Juan Carlos Cardona. De verdad es muy, muy, muy chévere poder entender la palabra de una forma más profunda. Esperamos que haya sido de su agrado. Deje sus comentarios ahí. Muchas gracias a todos los que se conectaron. De verdad que ha sido un tiempo muy bonito. Los invitamos, dentro de 8 días tenemos unos nuevos invitados, así que estén pendientes de las redes. Si no han seguido nuestra página, les invitamos a que lo sigan. Recuerden que esto es Villado Joven en este programa que se llama Juventud en tiempos de cuarentena. Bendiciones a todos. Mi nombre es Daniel Jaramillo y estamos aquí para servirles. Un abrazo. Chao.